Siendo Israel y los profetas hebreos la clave fundamental para comprender la profecía, lógicamente el cristianismo no puede ser entendido fuera del judaísmo. Recuerda que histórica y académicamente entendido, el cristianismo no llegó al mundo en un paracaídas. El cristianismo no proviene de Marte, proviene de Israel. Proviene del judaísmo, del cual surge históricamente. ¿Y cuál es el personaje más importante y popular del cristianismo? No hay duda que la figura más importante en el cristianismo es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la figura más importante y la figura clave. Es Yeshua mi Nazrat, su nombre vernáculo. En él tenemos la pieza más importante de los profetas y de la profecía. El asunto es que Yeshua no es dominicano, ni cubano, ni americano. Jesús de Nazaret fue judío. Por tanto, no puede ser comprendido separado de su entorno judío. Lógicamente, si Jesús es la clave de la profecía y es judío, entenderlo de una forma no judía daña la profecía. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. La iglesia ha enseñado al mundo la idea de que Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Todo el mundo que ha estudiado esto sabe que Jesús no era cristiano, era judío. Jesús no adoraba en domingo, adoraba en sábado. Y no iba a la iglesia, iba a la sinagoga, iba al templo judío de Jerusalén. No solo eso, la iglesia ha venido sosteniendo la equivocada idea de que Jesús de Nazaret rompió con el judaísmo y creó una cosa diferente que llamamos cristianismo. Nada más lejos de la verdad. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se ha pasado al mundo la idea de que Jesús de Nazaret rompió con el judaísmo y creó una religión diferente, el cristianismo? Cruzada Estudiantil y Profesional, una organización paraevangélica que se especializa en el evangelismo persona a persona, tiene una estrategia de comunicación muy interesante. Ellos hacen una encuesta en un lugar y preguntan 3 cosas a los encuestados. Primera pregunta: ¿quién piensas que fue el fundador del judaísmo? Respuestas posibles: Moisés, Jesús o Mahoma. Segunda pregunta: ¿quién piensas que fue el fundador del cristianismo? Respuestas posibles: Moisés, Jesús, Mahoma. Y última pregunta: ¿quién piensas que fue el fundador del islamismo? Respuestas posibles: Moisés, Jesús, Mahoma. Las respuestas correctas, según Cruzada Estudiantil y Profesional, es como sigue: Moisés, el fundador del judaísmo; Jesús, el fundador del cristianismo; Mahoma, el fundador del islamismo. Tanto para la Iglesia Católica, como para Cruzada Estudiantil y Profesional, como para la inmensa mayoría de los teólogos cristianos, no hay duda de que Jesús fue el fundador del cristianismo. Tal declaración es históricamente falsa, académicamente corrupta y éticamente antisemita. Pero ¿cómo ha ocurrido esto? ¿De dónde sale la falsa idea de que Jesús es el creador del cristianismo si en sus días no existían cristianos ni cristianismo? En Israel, donde Yeshua nació, creció, vivió y realizó su servicio a Dios, nunca nadie siquiera lo llamó Cristo. Ni tampoco a sus
estudiantes llamaron cristianos. Lo llamaban Yeshua, su nombre vernáculo. Y a sus estudiantes, sus discípulos. Ni Yeshua ni sus discípulos originarios se separaron alguna vez del judaísmo. En el libro de Hechos, capítulo 21, 25 años después de la desaparición física de Yeshua, nos encontramos a Jacobo, o Santiago, el hermano biológico de Yeshua, diciéndole al apóstol Pablo: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley y de las costumbres. ¿Podemos llamar a eso cristianismo? En ese mismo capítulo nos encontramos a Pablo presentando sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, purificándose y haciendo un voto judío delante de los sacerdotes judíos de sus días. ¿Podemos llamar a eso cristianismo? ¿De dónde surge entonces la falsa idea de que Jesús es el creador del cristianismo si en sus días no existían ni cristianos ni cristianismo? Surge de dos cosas fundamentales. Primero, interpretaciones y ediciones cristianas de documentos e informes judíos sobre Jesús después de la muerte de los apóstoles. Y segundo, surge de los cristianos, es decir, gentiles creyentes en el Mesías judío, que al ver la información de los debates de Yeshua con líderes de su generación, pensaron que Yeshua estaba en contra de ellos y por lo tanto que Yeshua era antijudío y sus discípulos también eran antijudíos. Entonces, si los estudiantes de Jesús fueron antijudíos, ¿de dónde lo aprendieron? Lógicamente de su maestro. Pensaron, lógicamente, Jesús mismo tuvo que ser antijudío también. Y debido a estas falsas premisas, interpretaciones y teologías, surgió el mito de que Jesús se divorció del judaísmo y creó una religión distinta para sus seguidores. O sea, que Jesús es el fundador del cristianismo. Esto podría sonar bien y hasta lógico para los cristianos. Para el judío es una aberración. Un Mesías que se divorcie del judaísmo automáticamente queda descalificado para ser el Mesías. Según la teología judía, un Mesías que cree una religión diferente a la que Dios nos entregó por medio de Moisés y los profetas es un falso Mesías. Yeshua nació judío, vivió judío, fue educado judíamente, ejerció su ministerio público exclusivamente entre judíos, para judíos. Fue llamado rabí, un título de respeto dado a los que se consideraban sabios judíos y expertos en la ley judía. Murió y fue enterrado como judío. Lógicamente, la idea de que fundó algo no judío carece de sentido. La iglesia y los cristianos no tienen idea del terrible daño que hacen al reconocimiento de Yeshua como Mesías por el pueblo judío cuando afirman que Jesús reemplazó a Moisés y creó una cosa diferente al judaísmo llamada cristianismo. Tal idea no solamente es impensable en el mundo judío de los días de Yeshua, sino que daría al traste con las pretensiones mesiánicas de cualquier aspirante al Mesías de Israel. Yeshua nunca se divorció del judaísmo. Fueron los cristianos los que se divorciaron del judaísmo. El canto final de los redimidos, según nuestras tradiciones más antiguas, es: ellos cantan el canto de Moisés y del Cordero.
del Mesías. Yeshua no viene a reemplazar a Moisés, viene a cumplir lo prometido por Moisés. Sus palabras no podrían ser más claras y precisas. No he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar los profetas. No he venido a cambiar, no he venido a reemplazar, he venido a cumplir. Afirmar entonces que Jesús es el fundador del cristianismo, que fue antijudío al igual que sus estudiantes y que vino a crear una fe diferente a la revelada por Dios al pueblo judío, es una aberración histórica. Es la creación de un mito que está destruyendo toda posibilidad de que el pueblo judío reconozca a Yeshua como Mashiach. Visto así, una cosa es Yeshua mi Nazaret, nuestro santo maestro, y otra cosa es cómo fue interpretado después por creyentes de origen no judío, con una mentalidad helenista y en un ambiente completamente no judío. Una cosa es lo que Yeshua dijo y otra es lo que se ha interpretado de lo que dijo. El apóstol Pablo ya en sus días temía que surgiera otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Piensa en eso. Desde los días apostólicos venían ya algunos predicando otro Yeshua. Y si eso pasó en los días de los apóstoles, cuando ellos tuvieron ocasión de salir al encuentro de esas falsas enseñanzas acerca de Yeshua, imagínate qué no habrá pasado después de su muerte. Así que una cosa es lo que los apóstoles originarios enseñaron de Yeshua y otra cosa es lo que los cristianos después de los apóstoles interpretaron de Yeshua. Todo historiador sabe muy bien que cuando se saca un personaje histórico de su realidad histórica, no solo se le corrompe, sino que se crea otro personaje diferente. Si nosotros sacamos a Yeshua de su realidad judía, creamos otra persona diferente. Podría ser muy popular y podría ser muy conocida, pero históricamente inexistente. La judeidad de Yeshua es tan poderosa y es tan intensa que es imposible conocerlo excepto que lo hagas dentro del judaísmo que lo definió y donde él vivió. Recuerda que una cosa es la persona histórica y otra cosa es la interpretación que hacemos de esa persona histórica. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la corrupción de la profecía? Muchísimo. Piensa lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones capítulo 9, verso 10. Allí se afirma que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. ¿Puede una persona ser persona sin el espíritu? La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La forma está ahí. Si tú quitas el espíritu, lo único que nos queda es una momia. Y puedes ver la forma, pero la esencia se fue, la vida se fue, el espíritu se fue. Entonces, si el testimonio de Yeshua es la vida de la profecía, es el mensaje de la profecía, es la esencia de la profecía. Si el testimonio de Yeshua es el mensaje que da aliento a la profecía y lo quitamos, la profecía se daña. Si Yeshua es el espíritu de la profecía, entonces un esfuerzo intelectual y académico es requerido para que nuestro acercamiento a Yeshua excluya cualquier mentalidad que no esté en línea con la realidad histórica y judía de Yeshua. Lo que estoy diciéndote es lo siguiente: cualquier cosa equivocada que digamos y cualquier cosa equivocada que enseñemos de Yeshua daña la profecía, porque Él es el espíritu de la profecía.